Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy nos convoca la clase número 5 de Historia Moderna con el tema La dinastía de los Tudor. Acabada la Guerra de los 100 Años contra Francia, un nuevo enfrentamiento dinástico tuvo lugar en el suelo inglés. Al chocar las aspiraciones de poder que tenían las dos influyentes familias nobiliarias de los York y de los Lancaster, originándose en consecuencia la llamada Guerra de las Rosas, que aunque por un lado serviría para prolongar la inestabilidad política que se venía padeciendo, por otro iba a resultar muy beneficiosa para los intereses de la naciente monarquía autoritaria que saldría de ella. Pues en su transcurso se debilitaría bastante el poder nobiliario, profundamente dividido, quedando diezmado y poco capaz de hacer frente posteriormente a los designios soberanos y centralizadores de la realeza. Hacia el final de la contienda, los York arrebataron la corona a los Lancaster, desde el momento en que un miembro de aquel linaje, Eduardo VI, ocupó el trono. Transcurridos unos años de relativa paz, a la muerte de este, el conflicto estuvo a punto de reanudarse, abriéndose entonces una crisis dinástica que se cerraría con la proclamación real de Enrique Tudor, vinculado a la familia de los Lancaster, pero que contrajo matrimonio con Isabel de York, fundiéndose de esta manera en el nuevo monarca los intereses de ambos bandos. Enrique VII marcaría el comienzo de una etapa brillante para la monarquía inglesa, la de los Tudor, que sería continuada por sus sucesores en el trono durante el siglo XVI, destacándose especialmente los largos reinados de Enrique VIII e Isabel I, entre los cuales transcurrieron las breves, que también intensas, etapas correspondientes a Eduardo VI y María. La afirmación monárquica fue notable, ya que desde Enrique VII, quien supo mantener a raya a los clanes nobiliarios y al parlamento, levantando a la vez un operativo sistema administrativo, organizando la justicia y saneando las finanzas, hasta el punto de que bajo su mandato puede decirse que estaba naciendo el moderno Estado inglés, caracterizado por una soberanía indiscutida de la corona, un poderoso aparato de gobierno central y una hacienda con recursos suficientes como para no depender de las decisiones del Parlamento sobre financiación extraordinaria. De hecho, en los años de este reinado, la representación parlamentaria del reino apenas si fue convocada media docena de veces, y siempre que estuvo reunida quedó bajo el control real. En realidad, Enrique Tudor no innovó casi nada, se limitó a restaurar
organismos ya existentes y darles un nuevo impulso para adaptarlos a los tiempos que corrían, tan favorables, por otro lado, a sus aspiraciones del absolutismo monárquico. El mal recuerdo del pasado reciente, turbulento e intranquilo, los deseos de orden y de paz, la necesidad pública de estabilidad política y el desarrollo económico hicieron que desde distintos sectores sociales se apoyase el robustecimiento de la autoridad real, con lo cual se produjo casi una concentración de esfuerzos en una línea común, beneficiándose de esta manera la corona en sus pretensiones de dominio. No obstante, las dificultades persistieron, los enemigos del régimen no desaparecieron, ni con todo fue un camino de tránsito fácil, como pudo comprobarse por las conspiraciones que se sucedieron, por la aparición de impostores que pretendían el poder, por la presencia amenazante de los ejércitos privados o por las presiones interesadas ejercidas sobre las instancias judiciales. Contra todo ello supo reaccionar el iniciador de la dinastía Tudor. Tuvo bastante éxito en su gestión y dejó a su muerte una maquinaria de gobierno bien organizada, una tesorería repleta de cierta tranquilidad en el interior del reino, a lo que contribuyó también la no participación de los grandes conflictos internacionales, librando así al país de la continua sangría en hombres y dinero que normalmente suponía una política exterior belicosa y expansionista. Por contra, Enrique VII llevó a cabo una inteligente política matrimonial y una práctica actividad negociadora de pactos con sus vecinos insulares y continentales, que se concretaron en los enlaces nupciales entre su hijo Arturo y Catalina, hija de los reyes católicos, y entre la princesa Margarita y Jacobo IV de Escocia, o en los acuerdos pacíficos con Francia y con las Provincias Unidas, que limaron bastante viejas rencillas existentes entre ellos. La herencia que en 1509 recibía su sucesor Enrique VIII estaba llena pues de enormes posibilidades para continuar tanto en el interior como en el exterior el proceso de engrandecimiento de la monarquía inglesa. Enrique VIII reinó en Inglaterra entre 1509 y 1547. Puede ser tal vez uno de los reyes más infames, pero a la vez más conocidos de toda Europa. Curiosamente no estaba destinado a ser rey, ya que era el segundo hijo, pero la prematura muerte de su hermano mayor, Autor, lo elevó al trono. Ya como rey se casó con Catalina de Aragón, esposa de su hermano fallecido. Como Catalina no lograba darle hijos, rompió totalmente con la Iglesia Católica y se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra. ¿Se acuerdan ustedes que esa fue la causa de la organización de una nueva religión, el anglicanismo, derivada también de la Iglesia Católica durante la Reforma religiosa o luterana? A Catalina de Aragón le siguieron Ana Bolena,
Jane Seymour, Ana de Cleves, Catherine Howard. Su última esposa, Catherine Parr, escaparía viva al reinado de Enrique. Durante su reinado gastó enormes cantidades de dinero guerreando contra Francia y el emperador del Sacro Imperio. Enrique VIII, quien con solo 17 años de edad se casó con Catalina. Los dos fueron coronados en la abadía de Westminster. 2 días después de su coronación, arrestaron a su padre, 2 ministros más impopulares. Ellos fueron acusados de alta traición y ejecutados en 1510. Esto se convertiría en táctica principal de Enrique para hacer frente a los que estaban en su camino. Por otra parte, Enrique también regresó al público algunos de los fondos supuestamente extorsionados por los dos. Tras el fallecimiento de Enrique VII en 1509, a los 18 años de edad, Enrique, después de su coronación, había cultivado una imagen de un hombre de renacimiento, y su corte era un centro de innovación científica y artística con exceso de glamour, encarnado por el campo del paño de oro. Era un músico consumado, autor y poeta. Su composición más conocida es el musical Pasatiempo con buena compañía. Además, era un jugador ávido y jugador de dados, que se destacó en los deportes, sobre todo en las justas, la caza y el tenis real. Era conocido por su fuerte defensa de la piedad cristiana convencional. Eduardo VI asumió el trono cuando tenía 9 años, a la muerte de Enrique en 1547. Durante su reinado hubo importantes disturbios sociales y problemas económicos. Fue criado protestante y convirtió a Inglaterra en protestante. La misa y otras doctrinas católicas fueron abandonadas y los servicios se llevaron a cabo en inglés. Eduardo sufrió una enfermedad terminal en 1553. Esto llevó a su consejo a elaborar el plan de sucesión, un documento que buscaba evitar el retorno del catolicismo bajo María, quien, de acuerdo con la línea de sucesión establecida por Enrique VIII y precedente, era la heredera de Eduardo VI. El dispositivo de sucesión pasó por alto a María e Isabel y nombró a la incondicionalmente protestante Lady James Grey como la próxima monarca. Lady James Grey, la reina de los 9 días, tomó el trono a regañadientes bajo la intensa presión de su familia en julio de 1553. 9 días después fue depuesta y enviada a la Torre de Londres. Si bien al principio María decidió no ejecutar a Jane, María cambió de opinión cuando una rebelión protestante amenazó el matrimonio de la reina con Felipe de España. María se convirtió en reina en 1553. Intentó restablecer la conexión de Inglaterra con Roma y persiguió a los protestantes. Sin embargo, ella no devolvió Inglaterra al catolicismo romano, sino que buscó un regreso al estado de la Iglesia a la muerte de Enrique VIII. Su matrimonio con el católico Felipe de España en 1554 fue muy impopular.
Y su reinado también vio problemas económicos y un brote de peste que la convirtió en una monarca impopular. Murió sin heredero. La muerte de María llevó a Isabel al trono. Muchos logros importantes tuvo durante su reinado. Estableció la Iglesia protestante inglesa, que más tarde se convirtió en la Iglesia de Inglaterra. No participó en una persecución sistemática por motivos religiosos. En su mayoría evitó involucrarse en conflictos continentales. Cuando la guerra con España se hizo inevitable, sus fuerzas navales derrotaron a la Armada en 1558. También autorizó viajes al extranjero, exploración y asentamiento. El arte y el teatro florecieron durante su reinado. Quizás su logro más significativo fue la paz y la estabilidad de su reinado de 44 años y su papel en el desarrollo de un sentido de identidad nacional inglesa. A pesar de la presión de sus asesores, Elizabeth nunca se casó. Así, el trono pasó a James Stuart, que se convirtió en James VI de Escocia y James I de Inglaterra. El paso del trono a los Estuardo marca el final de los Tudor como familia gobernante. La Inglaterra Tudor experimentó una serie de trastornos tumultuosos. La fundación de la dinastía a través de la batalla, la ruptura con la Iglesia romana y el establecimiento de una protestante, una sucesión de esposas, la coronación y muerte de 3 monarcas en el espacio de 5 años para la derrota de la Armada Española. A pesar de esto, Inglaterra emergió del siglo XVII más fuerte, más rica y preparada para asumir un papel de liderazgo en el asentamiento del Nuevo Mundo y en el contexto global. Muchas gracias.